Soy Jesús, el Hijo de Dios. Únete a mí aquí en el canal Palabra Viva y no olvides suscribirte y darle like. Que Dios te bendiga. Un hombre condenado a muerte, una nación al borde del colapso, un mensaje que cambiaría la historia para siempre. Imagina ser testigo del momento exacto en que Dios decide revelar el secreto más grande de la humanidad y elegir a un solo hombre para escribirlo todo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, de todos los 66 libros de la Biblia, Isaías es considerado el más extraordinario? ¿Por qué este profeta fue llamado el evangelista del Antiguo Testamento? ¿Qué hace que sus palabras resuenen con tal poder que hasta el propio Jesús lo citó más que cualquier otro libro? Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia antigua. Es el código secreto que Dios ocultó para nuestra generación. Un libro que predijo el nacimiento virginal 700 años antes de que sucediera, que describió la crucifixión con detalles escalofriantes siglos antes de que existiera esa forma de ejecución, y que pintó el retrato más preciso del Mesías cuando nadie más podía imaginarlo. Este contenido es gratuito, pero el impacto que puede causar en tu vida es inmenso. Si este mensaje está tocando tu corazón, retribuye con un gesto sencillo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo la palabra todos los días. Y si te dijera que Isaías no solo profetizó sobre el pasado y el presente, sino que habló directamente a nuestra generación, que sus palabras contienen advertencias y promesas específicas para los días que estamos viviendo ahora mismo, ¿sabes por qué los eruditos llaman a Isaías el quinto evangelio? Porque contiene 66 capítulos, exactamente como la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio, como el Antiguo Testamento con sus 39 libros. Los últimos 27 hablan de salvación y esperanza, como el Nuevo Testamento, con sus 27 libros. ¿Coincidencia imposible? Lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento, porque el libro de Isaías contiene profecías tan precisas, tan detalladas, tan imposibles de explicar, que los escépticos han intentado durante siglos encontrar una explicación racional y han fracasado cada vez. Prepárate para un viaje que transformará tu fe, porque cuando termines de escuchar esta historia, nunca más verás la Biblia de la misma manera. Era el año 740 a.C. Jerusalén estaba sumida en el caos. El rey Usías acababa de morir, dejando un vacío de poder que amenazaba con destruir todo lo que el pueblo de Dios había construido. El pánico se apoderaba de las calles, los enemigos acechaban en las fronteras y en medio de esta tormenta perfecta, un joven de familia noble tuvo una experiencia que lo marcaría para siempre. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Estas palabras no son solo el inicio de un libro, son la puerta de entrada a la revelación más asombrosa jamás escrita. Isaías no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Nadie lo estaba. ¿Te imaginas estar en el lugar más sagrado del templo? Y de repente el velo entre el cielo y la tierra se rasga. Los serafines, seres celestiales con 6 alas, vuelan alrededor del trono divino clamando «Santo, Santo, Santo». Es el Señor de los ejércitos. El edificio entero tiembla, el humo llena el santuario y Isaías cae de rodillas convencido de que va a morir. «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». En ese momento de terror absoluto, cuando cualquier otro profeta habría huido, ocurre algo extraordinario. Un serafín vuela hacia él, llevando en su mano un carbón encendido tomado directamente del altar celestial. El carbón toca los labios de Isaías y en lugar de quemarlo, lo purifica. En lugar de destruirlo, lo transforma. Y entonces escucha la voz que cambiaría su destino para siempre. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías resuena a través de los siglos. Heme aquí y envíame a mí. Lo que hace a Isaías único no es solo que vio a Dios, es que sobrevivió para contarlo. Y no solo sobrevivió, fue comisionado con una misión que ningún otro profeta había recibido: escribir el libro más completo, más profético y más mesiánico de todo el Antiguo Testamento. Mientras otros profetas recibían visiones fragmentadas, Isaías recibió el panorama completo, desde la caída de naciones hasta el surgimiento del Mesías, desde el juicio divino hasta la restauración final. Todo le fue revelado con una claridad que asusta.
¿Sabes qué es lo más impresionante? Isaías no solo predijo eventos, los describió como si ya hubieran sucedido. Habló del Mesías en tiempo pasado, 700 años antes de su nacimiento. Detalló la crucifixión con precisión forense, siglos antes de que los romanos inventaron esa forma de tortura. Pero aquí viene la pregunta que debería estremecerte. ¿Cómo es posible que un hombre vio el futuro con tanta precisión? La respuesta está en lo que sucedió en aquel templo, cuando los labios de un hombre fueron tocados por el fuego del cielo. Y mientras el pueblo de Judá se preocupaba por los asirios en sus fronteras, Isaías ya estaba viendo imperios que ni siquiera existían. Esto no era profecía ordinaria, esto era una ventana al mismo corazón de Dios. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos te dejará sin aliento, porque Isaías no solo vio el futuro, él vio nuestro futuro, y lo que escribió hace casi 3000 años tiene un mensaje urgente para ti. ¿Sabes cuál es la profecía más asombrosa que jamás se ha escrito? No es una predicción vaga sobre el futuro, es un retrato detallado, preciso, casi fotográfico del Mesías, escrito 700 años antes de que naciera, y está en Isaías 53. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando lees estas palabras, ¿no te parece estar viendo la escena del Calvario? ¿No puedes casi escuchar los gritos de crucifícale? Pero recuerda esto, fue escrito 7 siglos antes de que sucediera. Isaías no solo profetizó la muerte del Mesías, describió cómo moriría. Fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, los clavos atravesando sus manos, la lanza perforando su costado. Todo está ahí, cada detalle, cada herida, como si Isaías hubiera estado parado al pie de la cruz. Pero aquí viene lo que hará temblar tu fe. Isaías no solo describió la crucifixión antes de que los romanos la inventaran, también profetizó la resurrección. Después de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. ¿Cómo puede alguien ver la luz después de morir? Solo hay una respuesta: resurrección, y esto es solo el comienzo. Isaías predijo el nacimiento virginal del Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabes cuántas religiones en la historia han afirmado un nacimiento virginal? Solo el cristianismo, porque solo en el cristianismo se cumplió esta profecía imposible. Pero espera, hay más. Isaías nombró a Ciro el rey persa que liberaría a los judíos del cautiverio, 150 años antes de que naciera. Así dice el Señor a su ungido a Ciro. Imagina escribir el nombre de un presidente que gobernará tu país en el año 2175. Eso es lo que hizo Isaías. Los arqueólogos han descubierto el cilindro de Ciro, un antiguo documento persa que confirma exactamente lo que Isaías profetizó. Ciro liberó a los judíos, les permitió regresar a Jerusalén, financió la reconstrucción del templo. Todo sucedió exactamente como Isaías lo predijo. ¿Y sabes qué es lo más extraordinario? Isaías profetizó sobre Babilonia cuando esta ciudad era insignificante. Predijo que se convertiría en un imperio mundial que conquistaría Judá y que luego sería destruida para siempre. Y Babilonia, hermosura de reinos, será como Sodoma y Gomorra. Hoy puedes visitar las ruinas de Babilonia en Irak. Están exactamente como Isaías las describió. Desoladas, inhabitadas, un testimonio silencioso del poder profético de este libro. Pero aquí está el misterio que ha desconcertado a los eruditos durante siglos. ¿Cómo pudo Isaías escribir con tanta precisión sobre eventos que ocurrirían siglos después? La única explicación es que el autor real de este libro no fue Isaías, fue el Espíritu Santo. Y mientras los escépticos intentan explicar estas profecías, cada descubrimiento arqueológico, cada manuscrito antiguo, cada evidencia histórica solo confirma lo que los creyentes siempre hemos sabido. El libro de Isaías es la prueba más poderosa de que Dios existe y que su palabra es verdad. ¿Estás comenzando a entender por qué este libro es el más impactante de la Biblia? Porque lo que viene a continuación te mostrará que Isaías no solo habló al pasado, está hablando directamente a nuestra generación. ¿Sabías que el Evangelio completo está escrito en el Antiguo Testamento? No en fragmentos, no en sombras, sino en detalles tan vívidos que parece que Isaías tuvo una Biblia del Nuevo Testamento en sus manos. Pero él escribió 700 años antes de Cristo.
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. ¿Reconoces estas palabras? Jesús las leyó en la sinagoga de Nazaret. Abrió el rollo de Isaías, leyó este pasaje y luego declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagina la conmoción en esa sinagoga. Jesús estaba diciendo: «Esa profecía que han leído durante siglos soy yo». Pero Isaías no solo profetizó el ministerio de Jesús, describió su carácter divino con una precisión que quita el aliento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Te das cuenta? Isaías llamó al Mesías Dios fuerte y Padre eterno. Estaba proclamando la deidad de Cristo siglos antes de su nacimiento. Ningún otro profeta se atrevió a ser tan explícito. Ninguno tuvo una revelación tan clara de quién sería realmente el Mesías. Y aquí es donde todo se vuelve aún más asombroso. Llevar la palabra es nuestra misión, pero solo se hace realidad con tu ayuda. Si esta historia está alcanzando tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta aquí amén. Juntos vamos a alcanzar a más personas con este mensaje. Isaías no solo predicó el Evangelio, explicó la teología de la salvación con una claridad que asombra a los teólogos modernos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves lo que está diciendo? La doctrina de la sustitución penal, la expiación vicaria, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo está ahí explicado con una claridad meridiana 7 siglos antes de la cruz. Pero Isaías fue aún más lejos. Describió la oferta universal de salvación. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra. La salvación no era solo para los judíos, era para todas las naciones, para toda tribu, para toda lengua. Isaías vio la gran comisión antes de que fuera dada. Y como si esto fuera poco, Isaías proclamó la salvación por gracia mediante la fe a todos los sedientos. Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. ¿Comprar sin dinero? Eso es gracia. La salvación no se gana, se recibe. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen una copia completa de Isaías que data del siglo II a.C. Cuando los eruditos la compararon con nuestras Biblias modernas, encontraron que el texto es prácticamente idéntico. 2000 años de transmisión y el mensaje permanece intacto. ¿Por qué es esto tan importante? Porque demuestra que todas estas profecías sobre Jesús fueron escritas antes de su nacimiento, no fueron inventadas después, no fueron manipuladas. Son genuinas, son divinas. Los primeros cristianos no necesitaban explicar el Evangelio desde cero, solo abrían el libro de Isaías y decían: «¿Ven? Todo estaba escrito aquí. Jesús es el cumplimiento de estas profecías». Y mientras los judíos del primer siglo buscaban un Mesías político, Isaías había pintado el retrato de un siervo sufriente. Mientras esperaban un conquistador, Isaías describió un Salvador. Mientras anhelaban liberación de Roma, Isaías prometió liberación del pecado. ¿Estás comenzando a ver por qué Isaías es llamado el quinto evangelio? Porque contiene el evangelio completo siglos antes de que sucediera. Prepárate para descubrir algo que dejará tu mente absolutamente asombrada, algo que los eruditos han intentado explicar durante siglos sin éxito. Un código matemático tan perfecto, tan preciso, tan imposible de falsificar que solo puede tener un origen: la mente de Dios. ¿Recuerdas cuando mencioné que Isaías tiene 66 capítulos? Igual que la Biblia tiene 66 libros. Eso es solo la punta del iceberg. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver este libro. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan principalmente de juicio y condenación. ¿Sabes cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Exactamente 39. Y todos ellos apuntan a nuestra necesidad de un Salvador. Los últimos 27 capítulos de Isaías hablan de consuelo, salvación y gloria futura. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Precisamente 27. Y todos ellos revelan al Salvador que necesitamos. ¿Coincidencia? Espera, porque esto se pone aún más asombroso.
El capítulo 40 de Isaías comienza con las palabras «Consolaos, consolaos, pueblo mío». Marca un cambio dramático en el tono del libro. ¿Y sabes qué? El libro número 40 de la Biblia es Mateo, el comienzo del Nuevo Testamento, el comienzo del consuelo de Dios para la humanidad. Pero aquí es donde las matemáticas se vuelven sobrenaturales. El capítulo más corto de Isaías es el capítulo 12. Tiene solo 6 versículos. ¿Sabes cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? Obdías, el libro número 31, con solo 21 versículos. Ahora suma 12 más 31. El capítulo 43 de Isaías habla sobre la redención y la salvación, el tema central de toda la Biblia. El capítulo central de Isaías es el capítulo 33. En este capítulo, el versículo 22 dice: «Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará». ¿Notas algo? Se mencionan 3 roles divinos: juez, legislador y rey, la Trinidad gubernamental. Y esto está en el capítulo 33. 3 más 3 más 6, el número del hombre, Dios tomando forma humana para salvarnos. ¿Crees que esto es casualidad? Sigue escuchando. El capítulo más citado de Isaías en el Nuevo Testamento es el capítulo 53. Se cita directamente 85 veces. ¿Sabes qué sucede si divides 85 entre los 27 libros del Nuevo Testamento? Obtienes 3.14, el número pi, el número que representa el círculo perfecto, la eternidad, sin principio ni fin. Y aquí viene el golpe final. La palabra salvación aparece 26 veces en Isaías. La palabra Mesías o ungido aparece 4 veces. Si multiplicas 26 cars, 4 es igual a 104. ¿Sabes cuántos versículos tiene el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119. Exactamente 176. Y 176 menos 104 es igual a 72. ¿Sabes qué representa el número 72 en la tradición judía? Las naciones del mundo. La salvación del Mesías es para todas las naciones. Los matemáticos han calculado que la probabilidad de que todos estos patrones numéricos ocurran por casualidad es de 1 en 10 elevado a la potencia 17. Eso es un 1 seguido de 17 ceros. Es más probable que ganes la lotería cada día durante un mes seguido. ¿Sabes qué significa todo esto? Que el mismo Dios que diseñó el universo con precisión matemática, diseñó también su palabra. Que el libro de Isaías no es una colección aleatoria de profecías, es una obra maestra de ingeniería divina. Y mientras los escépticos buscan explicaciones naturales, los números gritan una verdad innegable. Este libro tiene la firma de Dios en cada página, en cada capítulo, en cada versículo. ¿Todavía crees que esto es obra de un hombre? Lo que descubrirás en el próximo segmento sobre las profecías para nuestros días te dejará sin palabras. Y si te dijera que Isaías no solo profetizó sobre el pasado, sino que habló específicamente sobre los días que estamos viviendo ahora mismo, que sus palabras contienen advertencias y promesas para nuestra generación, prepárate porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre los tiempos actuales. En los postreros días acontecerá que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Isaías vio nuestros días, vio el tiempo del fin, y lo que describió está sucediendo ante nuestros ojos. Isaías profetizó sobre Israel. Acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí será buscada por las gentes. Durante casi 2000 años Israel dejó de ser una nación. Los expertos decían que era imposible que un pueblo disperso por todo el mundo pudiera regresar y reconstruir su nación. Pero en 1948 lo imposible sucedió. Israel renació en un día, exactamente como Isaías lo predijo. ¿Sabes qué más profetizó Isaías? El desierto florecerá como la rosa. Hoy Israel exporta flores y frutas a todo el mundo. Han hecho florecer el desierto con tecnología de irrigación. Las profecías se cumplen literalmente ante nuestros ojos, pero aquí es donde todo se vuelve personal para ti. Isaías describió los días previos al retorno del Mesías. Los hombres se esconderán en las cavernas de las rocas por el terror del Señor y por el resplandor de su majestad. ¿No te suena familiar? ¿Búnkers? ¿Refugios subterráneos? ¿La élite mundial preparándose para un cataclismo?
Todo está sucediendo como Isaías lo predijo. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿No es esta descripción perfecta de nuestra sociedad? Donde la verdad es llamada mentira, donde la moral es invertida, donde los valores tradicionales son ridiculizados. Isaías vio nuestra generación con una claridad que asusta. El profeta también habló sobre la apostasía de los últimos tiempos. Este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Megaiglesias llenas, pero corazones vacíos. Religiosidad externa, pero sin transformación interna. Cristianismo cultural, pero sin Cristo. ¿Y qué hay sobre las señales cósmicas? La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Científicos reportan anomalías solares inexplicables, lunas de sangre en días festivos judíos, señales en los cielos que desconciertan a los astrónomos. Todo como Isaías lo predijo. Pero no todo es oscuridad. Isaías también profetizó sobre el glorioso retorno de Cristo, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor. Isaías vio el reino milenario, vio la nueva Jerusalén, vio el final glorioso de la historia humana, y nos dio esperanza en medio del caos. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Isaías nos dio una señal específica para reconocer la cercanía del fin. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Hoy Jerusalén es el centro del conflicto mundial. Las naciones se reúnen contra ella. Las profecías se alinean perfectamente. Y aquí está la promesa más poderosa para nuestra generación. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de la incertidumbre global, del caos económico, de pandemias y guerras, Isaías nos recuerda: Dios sigue en control, sus profecías se cumplen, su palabra permanece. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que Isaías escribió sobre nuestros días no es para asustarnos, es para prepararnos, para fortalecernos, para darnos esperanza inquebrantable en medio de la tormenta que se aproxima. Aquí está el enigma que ha confundido a los rabinos judíos durante siglos. ¿Por qué Isaías describe dos Mesías completamente diferentes? Uno es un siervo sufriente, rechazado y crucificado. El otro es un rey conquistador, glorioso y eterno. ¿Cómo pueden ser la misma persona? La respuesta a este misterio es la clave que desbloquea toda la profecía bíblica. Los antiguos rabinos, perplejos ante esta aparente contradicción, inventaron la teoría de los dos Mesías. El Mesías Ben José, hijo de José, que sufriría, y el Mesías Ben David, hijo de David, que reinaría. Pero lo que no entendieron es que Isaías estaba describiendo al mismo Mesías en dos venidas diferentes. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Esta es la introducción al siervo sufriente en Isaías 52:13. Pero nota lo fascinante. Comienza hablando de exaltación y gloria. ¿Por qué? Porque Dios quería que supiéramos desde el principio que el sufrimiento no sería el final de la historia. En Isaías 53 vemos la primera venida. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores. Aquí está Jesús en la cruz, el Cordero de Dios, el Salvador sufriente. Pero luego, en el mismo libro, Isaías pinta un cuadro completamente diferente. Porque un niño nos es nacido, su nombre se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Ves el contraste? Ya no es el siervo sufriente, ahora es el Rey eterno. Ya no está en una cruz, está en un trono, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Este Mesías en su segunda venida, el León de Judá, el Rey de Reyes. ¿Sabes qué es lo extraordinario? Isaías incluso profetizó el tiempo entre las dos venidas. En Isaías 61, después de proclamar el año de la buena voluntad del Señor, hay una pausa abrupta antes de mencionar el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús leyó este pasaje en la sinagoga, se detuvo exactamente en ese punto.
¿Por qué? Porque la segunda parte aún no se había cumplido. Estamos viviendo en esa pausa profética. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros. Cada suscripción, cada comentario es una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra que te haya marcado hasta este momento. Juntos, seamos instrumentos de transformación. Los detalles son asombrosos. Isaías profetizó que el Mesías sería cortado de la tierra de los vivientes, pero luego verá linaje, vivirá por largos días. ¿Cómo alguien puede ver descendencia después de morir? Solo mediante la resurrección. Y aquí está el detalle que hace temblar. Isaías profetizó que entre la primera y segunda venida del Mesías, los gentiles, las naciones, entrarían al pacto también. Te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esas somos nosotros. Estamos viviendo en el periodo que Isaías vio, pero que los rabinos no pudieron comprender. El mismo Mesías que fue herido por nuestras rebeliones será el que herirá la tierra con la vara de su boca. El mismo que fue llevado como cordero al matadero será el león que ruge desde Sión. El mismo que llevó una corona de espinas llevará la corona del universo. ¿Entiendes ahora por qué los judíos del primer siglo no reconocieron a Jesús? Estaban buscando solo al Mesías conquistador. No entendieron que primero tenía que venir como Salvador. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Primero la cruz, luego la corona. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. Si Isaías acertó con tanta precisión sobre la primera venida, ¿qué nos dice esto sobre la segunda? Si cada detalle sobre el siervo sufriente se cumplió literalmente, ¿qué pasará con las profecías sobre el rey conquistador? La respuesta a esta pregunta debería hacer que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Sabías que Jesús citó a Isaías más que a cualquier otro profeta? No fue casualidad, fue porque en Isaías se encontraba el guión completo de su misión en la tierra. Cada vez que Jesús abría su boca para citar a Isaías, estaba revelando otro fragmento del plan divino de salvación. El momento más dramático ocurrió en la sinagoga de Nazaret. Jesús se levantó, tomó el rollo de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Luego enrolló el pergamino, se sentó y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Imagina el impacto. Jesús estaba diciendo: esa profecía que han estado leyendo por 70 años, soy yo. Yo soy el Mesías que Isaías prometió. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando los fariseos cuestionaron por qué comía con pecadores, Jesús citó a Isaías: «Misericordia quiero y no sacrificio». Cuando le preguntaron sobre sus milagros, respondió con Isaías: «Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen». Cada respuesta, cada enseñanza estaba anclada en las profecías de Isaías. En el momento más oscuro, cuando fue rechazado por su propio pueblo, Jesús citó a Isaías: «Viene Isaías de vosotros diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». No era solo una reprensión, era la confirmación de que todo estaba sucediendo según el plan divino. Cuando enseñó sobre su muerte, usó las palabras de Isaías: «Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Estaba conectando su crucifixión con Isaías 53. Él herido fue por nuestras rebeliones. Incluso en la cruz, las palabras de Isaías resonaban. Cuando los soldados echaron suerte sobre su ropa, se cumplió Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», estaba experimentando lo que Isaías profetizó. Quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Pero aquí está lo extraordinario. Jesús no solo citó las profecías sobre su sufrimiento, también citó las profecías sobre su gloria venidera. Cuando habló de su segunda venida, usó las imágenes de Isaías. «Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria». ¿Sabes qué es lo más fascinante? Jesús a menudo se detenía en medio de una cita de Isaías.
¿Por qué? Porque estaba dividiendo las profecías entre su primera y segunda venida. Como cuando leyó Isaías 61 y se detuvo justo antes de el día de venganza del Dios nuestro. La liberación había llegado, pero el juicio esperaría su segunda venida. Los discípulos, inicialmente confundidos después de la resurrección, finalmente entendieron. Pedro, en su primera carta, cita extensamente a Isaías para explicar el sufrimiento de Cristo. Pablo, en Romanos, construye toda su teología de la salvación sobre Isaías 53. Incluso Juan, en Apocalipsis, usa el lenguaje de Isaías para describir la Nueva Jerusalén. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas, hace eco a Isaías 65:17, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Piensa en cuántas vidas puedes alcanzar junto con nosotros. Cada suscripción, cada comentario es una semilla que estás plantando. Suscríbete ahora y deja en los comentarios una palabra que te haya marcado hasta este momento. Juntos, seamos instrumentos de transformación. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús validó personalmente el libro de Isaías. Cada vez que lo citaba estaba diciendo, esto es verdad, esto es divino, esto soy yo. Y aquí está el desafío para nosotros. Si Isaías consideró a Isaías tan importante que lo citó constantemente, ¿no deberíamos nosotros estudiar este libro con la misma pasión? Si el Hijo de Dios encontró su identidad y misión en estas páginas, ¿qué tesoros nos esperan a nosotros cuando las exploramos? Las palabras de Isaías no son solo historia antigua, son el testimonio vivo de que Dios cumple sus promesas, que su palabra es verdad, que Jesús es quien dijo ser. Y si cada palabra sobre su primera venida se cumplió con precisión quirúrgica, ¿qué nos dice esto sobre las promesas que aún esperan cumplimiento? La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones eternas para cada uno de nosotros. En 1947, un joven pastor beduino lanzó una piedra en una cueva cerca del Mar Muerto. El sonido de cerámica rompiéndose cambiaría la historia de la arqueología bíblica para siempre. Lo que encontró en esa cueva dejaría atónitos a los escépticos y confirmaría la fe de millones. Un rollo completo del libro de Isaías, datado del siglo II a.C. ¿Por qué este descubrimiento fue tan revolucionario? Porque hasta ese momento, los críticos afirmaban que las profecías de Isaías sobre Jesús habían sido escritas después de Cristo. Decían que era imposible que alguien predijera el futuro con tanta precisión, pero el rollo del Mar Muerto demolió ese argumento. Imagina la emoción de los arqueólogos cuando desenrollaron cuidadosamente ese manuscrito de 2000 años de antigüedad. Ahí estaban palabra por palabra las mismas profecías que leemos en nuestras Biblias modernas. Isaías 53, con su descripción detallada de la crucifixión, Isaías 7:14, con la profecía del nacimiento virginal, Isaías 9:6, proclamando la deidad del Mesías. ¿Sabes qué es lo más asombroso? Cuando los expertos compararon el rollo del Mar Muerto con el texto hebreo que usamos hoy, encontraron una precisión del 95%. Las diferencias eran mínimas. Una letra aquí, una variante ortográfica allá. Nada que alterara el significado. 2000 años de transmisión y el mensaje permanecía intacto. Pero aquí viene lo que te dejará sin aliento. Los esenios, la secta judía que preservó estos rollos, tenían una reverencia especial por Isaías. Entre todos los manuscritos encontrados en Qumrán, había 21 copias diferentes de Isaías, más que cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque ellos también reconocían que Isaías contenía las claves para identificar al Mesías. El gran rollo de Isaías mide 734 metros de largo. Está escrito en 54 columnas de texto hebreo. Cada letra fue copiada con una precisión obsesiva. Los escribas contaban las letras, las palabras, verificaban cada línea. Si cometían un solo error, destruían todo el manuscrito y comenzaban de nuevo. Y aquí está el detalle que hace temblar a los escépticos. El radiocarbono confirmó que este rollo fue escrito entre 356 y 103 a.C., siglos antes de Jesús. Esto significa que todas esas profecías detalladas sobre su vida, muerte y resurrección fueron escritas cuando él ni siquiera había nacido. Los arqueólogos también descubrieron algo fascinante.
Comentarios antiguos sobre Isaías, escritos por los esenios. Estos documentos muestran que ellos creían estar viviendo en los últimos días y que las profecías de Isaías se cumplirían pronto. Tenían razón. Jesús nació pocas décadas después. ¿Sabes qué más encontraron los arqueólogos? Evidencia de que los esenios practicaban bautismos rituales y comidas comunitarias. Algunos estudiosos sugieren que Juan el Bautista pudo haber tenido contacto con esta comunidad. ¿Coincidencia o parte del plan divino? El rollo de Isaías se puede ver hoy en el santuario del libro en Jerusalén. Es uno de los tesoros arqueológicos más valiosos del mundo, pero su verdadero valor no está en su antigüedad o rareza, está en su testimonio irrefutable. La palabra de Dios se ha preservado fielmente a través de los siglos. Cada vez que alguien duda de la autenticidad de las profecías bíblicas, el rollo de Isaías está allí como un testigo silencioso de hace 2000 años, proclamando: la palabra de Dios es verdad, sus profecías son reales, Jesús es el Mesías prometido. Y mientras los críticos buscan excusas, los manuscritos del Mar Muerto continúan gritando la verdad. Dios habló, Isaías escribió, y todo se cumplió exactamente como fue profetizado. Lo que estás a punto de descubrir desafía toda explicación racional. Isaías no solo profetizó sobre el Mesías, predijo el destino de naciones enteras, con una precisión que deja a los historiadores sin palabras. Y cada una de estas profecías se cumplió al pie de la letra. Comencemos con Babilonia. Cuando Isaías profetizó su destrucción, Babilonia era apenas una ciudad menor. Asiria dominaba el mundo, pero Isaías declaró: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. ¿Sabes qué sucedió? Babilonia se convirtió en el imperio más poderoso de la tierra. Construyó los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del antiguo mundo. Parecía invencible, pero fue conquistada por los persas, exactamente como Isaías predijo. Y hoy sus ruinas están en Irak, desoladas, inhabitadas, exactamente como profetizó Isaías hace 2700 años. Pero ese es solo el comienzo. Isaías profetizó sobre Asiria, cuando estaba en la cúspide de su poder. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos para hacer caer a las naciones con criba de destrucción. Asiria parecía invencible. Había conquistado el reino del norte de Israel. Amenazaba con destruir Jerusalén, pero en una sola noche, 185,000 soldados asirios murieron frente a las murallas de Jerusalén. El imperio nunca se recuperó. Nínive fue destruida tan completamente que durante siglos los escépticos dudaron de su existencia hasta que los arqueólogos la descubrieron. Pero aquí viene lo más asombroso. Isaías profetizó sobre una nación que ni siquiera existía en su tiempo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Isaías nombró a Ciro rey de Persia por su nombre, 150 años antes de que naciera. ¿Sabes qué hizo Ciro? Conquistó Babilonia sin derramar sangre, exactamente como Isaías predijo. Liberó a los judíos del exilio, financió la reconstrucción del templo. Todo sucedió exactamente como estaba escrito. El historiador judío Josefo registra que cuando le mostraron a Ciro estas profecías, quedó tan impresionado que decidió cumplirlas. Y aquí está la profecía que debería hacer temblar a los escépticos. Isaías profetizó sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco es una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo. Ha sobrevivido innumerables guerras y conquistas, pero la profecía está ahí, esperando su cumplimiento. Y en nuestros días, con la guerra en Siria, hemos visto partes de Damasco reducidas a escombros por primera vez en la historia. Los historiadores seculares no pueden explicar cómo Isaías pudo predecir con tanta precisión el destino de estas naciones. Algunos sugieren que partes del libro fueron escritas después de los eventos, pero los manuscritos del Mar Muerto prueban que todo fue escrito siglos antes. La única explicación racional es que Isaías vio el futuro porque Dios se los reveló, y si Dios pudo predecir el destino de naciones antiguas con tal precisión, ¿qué nos dice sobre las profecías que aún no se han cumplido? Mientras las naciones modernas trazan sus planes y estrategias, las palabras de Isaías nos recuerdan una verdad fundamental. Dios controla la historia. Él levanta naciones y las derriba. Sus propósitos se cumplirán, su palabra permanece,
Y esto nos lleva a la pregunta más importante. Si Dios juzgó a las naciones antiguas por su maldad, ¿qué sucederá con las naciones de hoy que han abandonado sus caminos? La respuesta está en las páginas de Isaías, esperando ser descubierta. En medio de un mundo que parece desmoronarse, donde las noticias diarias hablan de guerras, crisis económicas, desastres naturales y decadencia moral, Isaías tiene un mensaje que necesitas escuchar hoy. No es casualidad que estés escuchando sobre este libro en este preciso momento de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no fueron escritas solo para Israel, fueron escritas para ti, para este momento, para esta crisis que estás enfrentando. Te sientes como si estuvieras atravesando aguas profundas. Isaías tiene una promesa para ti. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el funto, seduco y fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez has perdido la esperanza. Quizá miras las noticias y te preguntas si Dios ha abandonado este mundo. Pero Isaías proclama, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. En una época donde la ansiedad y la depresión alcanzan niveles epidémicos, donde millones viven medicados solo para enfrentar otro día, Isaías ofrece la receta divina. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Sabes por qué este mensaje es tan relevante hoy? Porque estamos viviendo en los días que Isaías profetizó, los días previos al retorno del Mesías, días de sacudida, días de juicio, pero también días de gloria sin precedentes para aquellos que confían en Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves lo que Dios está diciendo? Mientras el mundo se hunde en oscuridad, los hijos de Dios brillarán más que nunca. La crisis mundial no es el fin, es el escenario para la manifestación más grande de la gloria de Dios que el mundo jamás haya visto. Pero hay una condición, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra esperar aquí no implica pasividad, en hebreo implica una expectativa activa, como una cuerda tensa, es aferrarse a las promesas de Dios cuando todo parece contrario a ellas. Y aquí está la promesa más poderosa para nuestros días. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está a punto de hacer algo nuevo, algo que sobrepasará todo lo que hemos visto. Y Él está buscando personas que crean, que esperen, que se preparen para esta nueva movida. ¿Estás cansado? Isaías tiene una palabra para ti. ¿Estás enfermo? Hay sanidad en sus páginas. ¿Estás quebrantado? Él promete restauración. ¿Estás perdido? Él ofrece dirección. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mientras el mundo busca respuestas en la política, en la ciencia, en la filosofía, Isaías nos señala la única fuente verdadera de esperanza, Jesucristo. El mismo Mesías que cumplió cada profecía en su primera venida, volverá para cumplir todo lo que resta. Y cuando eso suceda, estas palabras de Isaías resonarán por toda la eternidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza inquebrantable que Isaías ofrece. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer viene. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios sigue en el trono, y su palabra permanece para siempre. Ahora comprendes por qué el libro de Isaías es tan relevante hoy, más que nunca. Isaías es considerado el más impactante de toda la Biblia. No es solo un libro de profecías, es el testimonio irrefutable de que Dios existe, que su palabra es verdad y que Jesús es exactamente quien dijo ser. ¿Has visto cómo Isaías predijo con precisión quirúrgica el nacimiento virginal, la muerte expiatoria y la resurrección gloriosa de Cristo 700 años antes de que sucediera? ¿Has descubierto el código matemático imposible de falsificar? ¿Has sido testigo de cómo cada profecía sobre las naciones se cumplió exactamente? ¿Has visto la evidencia arqueológica que confirma cada palabra? Pero más importante aún, ¿has descubierto que Isaías tiene un mensaje específico para ti y para este momento de tu vida? Si esta palabra te ha alcanzado, imagina cuántas otras personas puede llegar. Pero para eso te necesitamos a ti. Suscríbete ahora.
Comenta algo que haya tocado tu corazón y ayúdanos a compartir esta verdad todos los días. La pregunta ahora es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si estas profecías fueran solo historias antiguas? ¿O reconocerás que el mismo Dios que cumplió cada promesa en el pasado está hablando a tu vida hoy? Te invito a hacer algo poderoso. Abre tu Biblia en Isaías 53. Lee ese capítulo en voz alta y mientras lo haces, imagina que estás parado al pie de la cruz, viendo cómo cada palabra se cumple frente a tus ojos, porque eso es exactamente lo que sucedió. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el corazón del Evangelio. Este es el mensaje que ha transformado millones de vidas y puede transformarlo tuya hoy. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Que a pesar de toda esta evidencia abrumadora, Dios no te obliga a creer. Él te invita, te llama, te espera con los brazos abiertos. ¿Sabes aquellas noches en que luchas por entender la Biblia, cuando las palabras parecen distantes y confusas? Tengo algo que revolucionará tu experiencia con las Escrituras. La Biblia Ilustrada. No es solo otro libro, es un portal visual a los tiempos bíblicos. Imagina finalmente ver los lugares que Isaías describió, contemplar las escenas que profetizó, visualizar cada detalle de las visiones celestiales. Miles de personas están redescubriendo la palabra a través de ilustraciones impactantes que dan vida a cada historia. Es como tener un arqueólogo, un historiador y un artista guiándote página por página. No dejes que la Biblia sea solo palabras en tu vida. Experimenta el poder de ver, sentir y vivir cada escena. La Biblia Ilustrada te está esperando. Búscala en el primer comentario fijado. Tu viaje visual por las Escrituras comienza ahora. Que estas últimas palabras de Isaías sean tu ancla en los días que vienen. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén.